Cordial saludo. Mi nombre es Heriberto Teller Ruiz, doctorando en educación del programa Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Integrante del Grupo de Investigación Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad. A continuación les presento mi ponencia titulada Las actitudes docentes y la educación inclusiva. Existen innumerables estudios que abordan el tema de las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva, en cuyos resultados hay una tendencia por dicotomizar las actitudes como favorables o desfavorables, positivas o negativas. De igual manera, hay un gran consenso en mostrar estas actitudes como un aspecto determinante en el éxito o fracaso de la implementación de la educación inclusiva en la escuela. Esta investigación se enmarca en el desarrollo de la tesis doctoral Relación entre las actitudes de los docentes y sus prácticas pedagógicas en contextos de educación inclusiva. En cuanto al marco teórico de referencia, el estudio se centra en dos categorías principales: actitud y educación inclusiva. Actitud definida como un estado mental de predisposición que termina ejerciendo una influencia en la forma como los individuos dan respuesta a los objetos y situaciones con los que se relacionan y que son definidos también como objetos de actitud. Esto de acuerdo a lo planteado por Allport 1935, citado en autores como Melita 2012. De igual manera, el abordaje de las actitudes es a través de los tres componentes: el cognitivo, el conductual y el componente afectivo. De igual manera, la educación inclusiva es abordada acá desde los planteamientos de Cheita y Addison, vista como un proceso, una constante, permanente búsqueda de optimizar más y mejores maneras de dar respuesta al reconocimiento de la diversidad presente en el aula. Los mismos autores hablan de la inclusión desde tres aspectos fundamentales: la presencia, la preocupación por el lugar en tiempos y modos en que los estudiantes asisten en la escuela. El segundo aspecto, la participación, y hace referencia a la calidad de las experiencias que tienen los estudiantes mientras se encuentran en la escuela. Esta calidad de sus experiencias debe tener en cuenta los puntos de vista de los estudiantes, sus voces y la forma como ellos valoran su bienestar personal y social durante su permanencia en la escuela. Y el tercer aspecto, el éxito, no evidenciado en evaluaciones, sino en el proceso de aprendizaje, en donde realmente se dé un aprendizaje. Al existir un gran número de estudios que realizan mediciones de las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva y otro gran número de estudios que caracterizan las prácticas inclusivas de los docentes, pero que sin embargo, al hacer un contraste entre los resultados tanto de la medición de actitudes como la caracterización de las prácticas, se hallan unas discrepancias. Ejemplo de ellas es actitudes favorables al momento de medir esas actitudes a los docentes, pero con prácticas excluyentes al momento de materializar la práctica. Y por otro lado, implementaciones exitosas, si se quiere, de la educación inclusiva en el aula, en maestros a quienes al hacerle una medición de las actitudes, estas resultan desfavorables. Esas discrepancias llevan a formular la pregunta de investigación: ¿qué relaciones se establecen entre las actitudes de los docentes y su práctica pedagógica en contextos de educación inclusiva? Para dar respuesta a esta pregunta, se propone una pregunta orientadora, y es sobre qué factores influyen en las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva. Estos factores considerados desde los componentes de las actitudes, desde lo cognitivo: ¿qué formación tiene el docente en educación inclusiva? ¿Qué información tiene frente a los procesos? ¿Y cuál es su creencia global frente a la educación inclusiva? Desde lo conductual, ¿cuáles son sus actuaciones en términos de diseños curriculares, de diseños de ambientes de aprendizaje, de la manera como atiende a los estudiantes, si es particularizada esa atención, si es generalizada, si considera las individualidades?
de los estudiantes. Y desde lo afectivo, ¿qué carga emocional les sugiere, experimenta el docente al momento de enfrentarse a escenarios de educación inclusiva? Esto nos lleva a plantearnos unos objetivos. Una vez que se identifican los factores que determinan o condicionan las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva, se hace necesario analizar la manera como se relacionan tanto las actitudes como el ejercicio de implementación de la educación inclusiva en el aula. Por ello, el objetivo general es analizar las relaciones existentes entre las actitudes de los docentes y su práctica pedagógica en contextos de educación inclusiva. Para ello, se proponen los objetivos específicos. Caracterizar las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva a través de una medición. Y luego determinar cuál es la influencia de esas actitudes al momento en que el docente hace la implementación, es decir, cómo afronta esos procesos inclusivos en el aula. Método. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un método con diseño cualitativo. En cuanto a la muestra, se recopiló un número de 48 documentos, un N48. Para ello se utilizaron algunos lineamientos del protocolo PRISMA y en el procedimiento se hizo una revisión documental aplicando unos criterios de inclusión y exclusión. Los documentos se consignaron en una matriz de análisis. Allí se buscó encontrar esas recurrencias que los documentos muestran cuando se investiga la relación que hay entre la actitud del docente y su práctica pedagógica inclusiva. Finalmente se hace un análisis de los resultados. En cuanto a los resultados, se habla de un docente que es dinamizador de los procesos en el aula, que son protagonistas en la implementación de la educación inclusiva y por lo tanto determinantes en su éxito. Sin embargo, vale la pena aclarar que la responsabilidad es transversal a toda la comunidad educativa en todos sus niveles. En cuanto a los resultados también se habla del docente inclusivo y habla de unas competencias que deben tener los docentes en cuanto a un perfil idóneo, que haya una formación en educación inclusiva, con conocimientos en política pública, en diseños curriculares, con un alto sentido humanista, que contribuya a una verdadera educación inclusiva, efectiva en términos de lo que mencionan Echeita y Ains con presencia, participación y éxito. Los resultados también hablan de unas tensiones. El maestro, al carecer de competencias por una incipiente formación en procesos inclusivos, se percibe en indefensión para poder afrontar la educación inclusiva. Esto le genera una sobrecarga laboral en donde ve comprometido el logro escolar de sus estudiantes, en donde ve comprometida su autoeficacia, lo que lo lleva a otro de los resultados y es que el docente se muestra resistente, preocupado frente a la manera como debe afrontar la educación inclusiva. Esto, en términos psicológicos, le genera unos altos niveles de estrés al sentir que esos procesos inclusivos no se realizan de una manera efectiva. Y finalmente, otro de los resultados es que el docente cuando percibe esos altos niveles de estrés, no los afronta de la mejor manera. Lo que hace es que agudiza que esas actitudes terminen siendo desfavorables frente a la educación inclusiva. En cuanto a las discusiones, teniendo en cuenta que la formación de las actitudes de los docentes frente a la educación inclusiva es multifactorial, resulta objetable cuando se le adjudica una responsabilidad unilateral al maestro, dejando de lado el papel que para el éxito de esa educación inclusiva cumple el Estado con la política pública, la sociedad y la familia en una suerte de corresponsabilidad. De igual manera, es innegable que la educación inclusiva y su implementación en la escuela aún resulta disruptiva para los maestros. Esto dado por los factores que influyen en esas actitudes frente a la educación inclusiva.
Por lo tanto, es indispensable dar una mirada, manera en que los docentes hacen frente a ese estrés, y es ahí donde surge la preocupación por identificar cuáles estrategias de afrontamiento tiene el maestro para pasar de la resistencia a la implementación a una verdadera educación inclusiva que dé respuesta a la diversidad presente en el aula. A manera de conclusión, las actitudes como determinantes en el éxito de la educación inclusiva, y a la vez teniendo en cuenta que son multifactoriales, que desencadenan en muchos de los casos considerables niveles de estrés, es importante acercar al maestro a estrategias de afrontamiento que le permitan asumir la inclusión como una oportunidad de configurar entornos educativos más equitativos y asequibles para todos los estudiantes. Las actitudes docentes y la educación inclusiva. Gracias.